hablar de la parábola de la semilla de mostaza y vamos a tocar algunos pasajes. Marcos 4, 30 al 32. También dijo que compararé el reino de Dios, con qué parábola lo ilustraremos. Se puede comparar a un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero cuando se siembra crece y llega a ser el más grande de todos los arbustos y grandes ramas, de tal manera que las aves pueden guarecerse bajo su sombra. Mateo también habla acerca de esta parábola. Dice, les habló otra palabra en parábola, diciendo, el reino del cielo se puede comparar a un grano de mostaza, el cual un hombre tomó y sembró su campo, y aunque es la más pequeña de todas las semillas, al crecer llega a ser el más grande de todos los arbustos y se convierte en un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Bien, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Pedimos que podamos estar atentos a tu palabra esta mañana. Ilumínanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para poder comprender estas verdades que tú tienes para nosotros hoy. Que no sea mi capacidad, sino que sea tu Santo Espíritu el que obre en esta mañana en los corazones. Gracias por esta promesa que tú nos has dado y pedimos tu dirección, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. La referencia de Jesús al grano de mostaza como la más pequeña de todas las semillas, no estaba nuestro Señor diciendo que los granos de mostaza sean las semillas más pequeñas del planeta Tierra. Por ejemplo, las orquídeas silvestres, por ejemplo, tienen una semilla mucho más pequeña que la de la planta de mostaza. Sin embargo, nuestro Señor no está comparando esta semilla con todas las demás que existen, sino con las de las hortalizas que en aquel entonces se daban en Palestina. Muchos piensan, ¿verdad? Dicen la semilla más pequeña, ¿verdad? Cuando habla de eso, muchos de nosotros pensamos que esa va a ser la más pequeña de todas. Pero hablando en el aspecto cuando nuestro Señor está hablando que en Palestina era la semilla que en aquel entonces se podía ver que era la más pequeña, y es además de la familia de las hortalizas, y una hortaliza no ese grano de mostaza era muy pequeño y crecía hasta convertirse en un arbusto grande, casi comparado con un árbol. Esto era lo que se veía en aquel entonces. Así que usar el grano de mostaza era algo común para referirse a cosas de muy poco tamaño que podían crecer. Mateo, por ejemplo, Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo por su incredulidad, porque en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diría a este monte, muévete de aquí, se movería y nada le sería difícil. Así que después de haber sido sembrado, este grano crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas. Las plantas de mostaza en Israel crecen hasta 5 metros. En aquel entonces crecían de esta manera, hasta 5 metros de altura, y eran las más grandes del huerto y tenían ramas en las que los pájaros hacían nidos. Sin embargo, aunque nuestro Señor, siendo omnipotente, nuestro Señor Jesucristo, y cuando aún Él estuviera hablando de modo literal y preciso en esta parábola, su propósito siempre era
proverbial, o era algo que él quería darnos a entender con un aspecto que pudiera ser físico y pudiéramos ver, y en aquel entonces hablamos de las parábolas como algo que nuestro Señor utilizó para llegar al corazón y manifestar un aspecto espiritual, y esta vez es igual. No era técnico, no era científico, no vamos a alargarnos estudiando acerca de del grano de mostaza, porque realmente nuestro Señor está queriendo dar a entender algo con esto. Y una de las lecciones de esta parábola, como hemos visto antes, en el caso, por ejemplo, de la parábola de la levadura, ¿sí?, es que de la misma manera que la levadura era pequeña masa, recordamos cuando vimos el aspecto de la levadura, era una masa pequeña en una masa grande, y esa pequeña masa pequeña de levadura leudaba a toda la masa grande. Jesucristo comparó el reino de los cielos con eso, y de la misma manera el reino de los cielos es pequeño en su inicio como este grano de mostaza, pero crecería como esta gran hortaliza. Ahora, un aspecto que quiero hablar, voy a hablar de varios aspectos en esta parábola, pero uno de los aspectos importantes, como hemos estado viendo a través de las parábolas, por ejemplo, hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, y en esta enseñanza que estamos viendo aquí nos dice, tanto en Marcos como en Mateo, dice: pero cuando se siembra y crece, llega a ser el más grande de todos los arbustos y echa grandes ramas, de tal manera que las aves pueden guarecerse bajo su sombra. En Mateo dice lo mismo: y aunque es la más pequeña de todas las semillas, al crecer llega a ser la más grande de todos los arbustos y se convierte en un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Bien, algunos estudiosos ven que las ramas de este árbol o de esta hortaliza que crece hasta parecerse a un árbol, dice que vienen las aves y hacen nidos ahí, ¿verdad?, en el cobijo de su sombra. Las aves del campo que se abrigan bajo su sombra, dice un autor, que no son ciudadanos del reino, su permanencia en las ramas es solo pasajera. Estas aves del campo son hombres en general que viven en todas partes y encuentran que la iglesia es útil y gozan de su sana influencia en el mundo. Bueno, ese es un comentario que hacen. Cuando las aves vienen y anidan, y podemos estar hablando acerca de esta hortaliza que crece de manera anormal. No es el crecimiento de esta hortaliza en específico, no es un crecimiento normal de todas las hortalizas, es un crecimiento completamente anormal. Crece de tal manera, y hay muchos que hablan acerca de esta parte de la enseñanza, acerca, por ejemplo, de Roma. Cuando la iglesia crece a tal grado que nosotros que podemos estudiar, o quienes puedan estudiar o han estudiado el origen de la iglesia y cómo se formó la iglesia desde sus inicios y cómo ésta se separó, ¿sí? Roma, vemos desde el comienzo cuando empezaron a ver toda esa parte de confusión y empezaron a meter doctrinas erróneas y empezaron a crear cosas fuera de lo establecido en la palabra, hasta el punto en que se creó el imperio romano, el imperio religioso romano, ¿verdad?, lo que hoy conocemos como la religión católica. Y vemos toda esta parte que creció de manera anormal, y
que ha crecido, y hay quienes dicen acerca de esta enseñanza, son simples comentarios que hacen acerca de el crecimiento anormal. Pero esta parte, con eso yo quiero decir que hay quienes incluso dentro del seno cristiano, sí, porque hay muchos hoy que se dicen cristianos, aún los católicos se dicen cristianos, ¿verdad? Muchos de ellos, pero muchos que aún se dicen cristianos, como lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña, crecen juntos, ¿sí? En el caso aquí dice que vienen las aves y anidan en la parte que viene siendo la iglesia, y anidan ahí y están a gusto y están cómodos, pero no forman parte de eso, sino que ellos simplemente se acobijan de esta parte. Y hablar del trigo y la cizaña es parte del crecimiento también. Podemos adentrar esta enseñanza y podemos hablar del trigo y la cizaña en comparación a lo que las aves vienen a hacer en esta hortaliza, quienes están ahí pero no forman parte del reino de los cielos. Sin embargo, Dios, como en el trigo y la cizaña, dejó crecer lo uno y lo otro, y al final en la siega se verá la realidad de los corazones. Así que esta es una parte en la que se habla de esto, y vamos a hablar incluso un poco más adelante. Así que otra de las lecciones de esta parábola que también vimos anteriormente es que el reino de los cielos es pequeño en su inicio, como este grano, pero crecería hasta ser una gran iglesia, un gran reino. Sin embargo, el reino de los cielos será una bendición para el resto del mundo. El árbol que se convierte, este pequeño grano que se convierte en un gran árbol, representa el reino de los cielos, representa a la iglesia. Lo vimos anteriormente. La planta de mostaza totalmente desarrollada proporciona abrigo a las aves del cielo que pueden morar bajo su sombra. En el Antiguo Testamento se usaba la imagen de un árbol que proporcionaba refugio a las aves para clarificar reinos que eran tan poderosos, que traían estabilidad y bendición a las demás naciones de su alrededor. Por ejemplo, vamos a Daniel 4, 10 al 12. Dice así: fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi casa, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vemos lo que Nabucodonosor tuvo esta visión. En la interpretación que Daniel ofrece de la visión de este rey, explica incluso en el versículo 21 y 22. Dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y todo tu dominio hasta los confines de la tierra. Así que vemos aquí que bajo el imperio o el gobierno de Nabucodonosor, el imperio babilónico había experimentado un avance sin paralelo en casi todos los campos de actividad en aquel entonces: agricultura, arquitectura, educación, artes, literatura, economía, etc. A pesar del costo de vidas y esclavos, este imperio había llevado prosperidad a gran parte del mundo conocido en aquella época. Así que en la visión del rey
Las aves y los animales que se beneficiaban de la sombra y del alimento que el árbol proporcionaba eran las demás naciones del mundo. Así que en la era de la iglesia esa bendición se extiende a las naciones por medio de la influencia de los cristianos en todo el mundo. Con esto que quiero decir que cuando los creyentes caminan fielmente son una bendición para quienes los rodean. La influencia social de la iglesia ha beneficiado al mundo en muchas maneras, espiritual, económica, cultural, moralmente. Sin embargo, las repercusiones de esta parábola van mucho más allá. Vamos a hablar un poco de eso, pero es importante que nosotros meditemos en esto, porque sin lugar a duda nuestra iglesia o la iglesia de Cristo, el ministerio, el reino de los cielos ha crecido a tal grado que debe ser de una influencia para todas las demás naciones, para todas las demás gentes, de una manera buena. Por ejemplo, un gobernante que conoce al Señor puede ayudar mucho a un pueblo completamente. Algunos han visto, hay una película en donde hay pueblos que les daban frutos grandes, ¿verdad? Y creo que cerraron sus cárceles, poblados donde cerraron sus cárceles, donde la tierra dio frutos grandes, porque estas personas temían a Dios, se acercaron a Dios y Dios bendijo a estos pueblos. Hay una película, no recuerdo cómo se llama, mi esposa debe saber bien, pero realmente hay evidencia de cómo es que cuando personas o pueblos rinden sus vidas por completo a Dios, pueden ser de bendición para otros. A comparación de la corrupción moral que existe en el hombre hoy en día, quienes buscan satisfacerse a sí mismos, buscan sus propios beneficios. Por ejemplo, nuestros gobernantes probablemente buscan el beneficio personal antes de buscar el beneficio de otros, y eso no es de bendición, por el contrario, maldicen al pueblo al que gobiernan. Pero personas que temen a Dios, que pueden ser de bendición para otros, eso es lo que podemos aprender de esta lección. A pesar de contar con tan pocos y enfrentar fuerte oposición, los discípulos pudieron proclamar el Evangelio confiando en que eran instrumentos en la edificación del invencible reino de Dios bajo el poder divino. Lo que era débil y frágil fue el comienzo de una realización imparable y eterna del plan redentor para la iglesia, a través de la iglesia. Por ejemplo, otra revelación en Ezequiel 31, del 3 al 6, dice aquí: he aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Así que tanto Jesús como los discípulos conocían tales relatos. El parecido con la parábola del grano de mostaza parece obvio. El reino de los cielos crecerá desde ser como un grano de mostaza hasta convertirse en un gran árbol, y finalmente proporcionará
abrigo, protección y beneficio para el mundo entero. Cuando los cristianos viven en obediencia al Señor, son una bendición para los que están a su alrededor. Los creyentes se convierten en una fuente de bendición para otros. Con todos sus defectos, las naciones que han recibido la influencia y que han reconocido la soberanía de Dios y han tratado de construir sus propias legislaciones y normas de vida basados en la palabra de Dios, han demostrado ser una bendición para el resto del mundo en términos económicos, legales, culturales, sociales, políticos, así como en aspectos espirituales y morales. Sí, podemos ver, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, una nación que fue fundada bajo principios bíblicos, que tristemente ahora carece mucho de esa parte, pero que durante muchos siglos quizá, o mucho tiempo, cientos de años quizá, fue de bendición para muchas otras naciones. Estados Unidos ha enviado, yo creo que mucho más misioneros que cualquier otra de las naciones a todas partes del mundo. Han ayudado, de hecho esta iglesia fue fundada a través de un misionero de Estados Unidos, y gran parte de las iglesias, incluso aquí en México, han sido fundadas, gran parte de ellas, por misioneros de esta gran nación que fue fundada bajo principios eternos y que han bendecido a otros. Su influencia a través de obedecer la palabra de Dios ha llegado a muchas partes del mundo, y este debe ser nuestro propósito, que nuestras vidas sean de influencia para otros en nuestro entorno, fuera de nuestro país incluso. Debemos ser de bendición para otros. Esta es parte del reino, somos parte del reino, somos parte de la familia de Dios, somos parte de este reino. ¿Cuál es nuestra influencia? Hemos hablado acerca de nuestro llamado. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál es nuestro propósito y nuestro llamado? Nuestro llamado es a influenciar a otros, predicar la palabra, dar un testimonio fiel de lo que Cristo ha hecho en nosotros, y así poder manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamar el Evangelio, predicar la palabra no solamente con nuestras bocas, sino con nuestras acciones. Ser de influencia para otros. Este es el punto de esta enseñanza, o parte del punto de esta enseñanza. Cada vez que el Evangelio del reino de Dios se ha predicado y practicado con fidelidad, todo el mundo se beneficia. Lo que la iglesia es para el mundo es un macrocosmos de lo que, por ejemplo, un cónyuge es para su esposo o esposa incrédula. Así como el compañero no creyente es santificado a través del que 1 Corintios 7:14 dice: porque el marido no creyente es santificado por la esposa creyente, y la esposa creyente es santificada por el marido creyente, ya que de otro modo sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son limpios. Bueno, aquí dice: porque el marido no creyente es santificado por la esposa creyente, y el esposo creyente es santificado por el marido creyente. Y este es un aspecto importante acerca de lo que estamos viendo aquí. La iglesia crece, ha crecido de una manera grande, como esta semilla que empezó, hablamos hace algunos domingos, empezó en un pesebre, una pequeña semilla de mostaza que fue en un pesebre, creció, su influencia llegó a muchos que lo escucharon, 12 que le siguieron. Después de esos 12 fueron en el inicio de la iglesia. En Hechos, por ejemplo, habla de 120 personas quienes iniciaron con la iglesia
y de ahí se extendió cuando Pedro predicó el Evangelio a más de 3,000 personas, y así se fue incrementando esta influencia del reino de los cielos hasta nuestros días. ¿Y cuál es esta influencia? Nosotros hemos hablado y vamos a terminar con esta parte de las parábolas el día de hoy, pero nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas para hacernos entender la importancia de nuestro llamado, la importancia que hay en ser de influencia para otros. Dice aquí, bueno, la Escritura habla de que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros hemos sido llamados para ser luz para aquellos que están en la oscuridad. Nos llama que somos la sal de la tierra. La sal preserva la vida. Como anteriormente no existían los refrigeradores, no existían nada de esas cosas, y la sal era un preservador de los alimentos. Puede ser un preservador de los alimentos. Por ejemplo, a veces cuando prueba el queso, que tiene mucha sal, ¿verdad? Porque se ponen mucha sal para que se preserven duren más tiempo. Entonces, nosotros fuimos llamados a ser sal y preservamos la vida. El día que nosotros partamos con el Señor, la iglesia parta con el Señor, sí, ya sea, habla del futuro en el arrebatamiento, cuando viene el juicio de las naciones, dice que la iglesia no estará ya más. Apocalipsis habla de eso, y habla en Mateo 24, en Tesalonicenses habla de esta parte, de que la iglesia será arrebatada y entonces vendrá el juicio. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos aquí, nosotros preservamos la vida, nosotros somos luz y somos sal, pero el día que seamos quitados, eso que preservaba la vida, que no esté, vendrá un juicio sobre las naciones. Pero mientras estemos aquí, hay esperanza para otros. Fuimos llamados a eso, fuimos llamados a ser un vehículo para poder extender las bendiciones hacia otros, para compartir lo que transformó nuestras vidas, que es Cristo resucitado, que fue el plan redentor que nosotros comprendimos y que nosotros creímos gracias al Santo Espíritu de Dios, quien hizo una obra en nosotros. Y hay mucha gente que necesita escuchar. El Evangelio de Jesucristo es tan popular hoy en día y mucha gente viene a las iglesias a escuchar la palabra de Dios, pero no se comprometen. Son como estos pájaros que solamente están anidando ahí. Son como esa cizaña que está ahí, está cómoda, está bien, pero no hay compromiso alguno para seguir a Cristo. Así que esta es una enseñanza importante para cada uno de nosotros. Podamos comprender la influencia, el compromiso, el llamado que cada uno de nosotros tenemos para vivir para el Señor, vivir vidas en obediencia a Dios. Es importante vivir vidas en obediencia, es importante prepararnos. Hablamos los miércoles, estamos estudiando teología sistemática. Estamos estudiando las doctrinas, las diferentes doctrinas que existen. Es importante que nosotros nos preparemos en las cosas del Señor, aunque ciertamente sus discípulos, quienes no eran letrados, eran pescadores. Algunos probablemente tenían un poco más de estudios, ¿verdad? Pero era gente sencilla, que podía entender las verdades espirituales, y aquellos que aún no podían entender, Jesús habló en parábolas. Jesús trató de comunicar aspectos de la vida cotidiana que ellos pudieran comprender y llevarlos
al aspecto espiritual y que ellos pudieran comprender las verdades del reino. Hasta ese amor, ahí manifiesta nuestro Señor Jesucristo el amor hacia nosotros. Él no nos habló con ciencia, con grandes cosas que quizá nosotros no pudiésemos entender. Nos habló con cosas sencillas, con cosas que nosotros pudiésemos captar para poder comprender la magnitud del llamado que tenemos ahora. Y así como este grano de mostaza, en nuestras vidas podemos ver esto. Cuando nosotros creímos por primera vez, cuando vino el Evangelio en nuestras vidas, quizá era pequeño nuestra fe, ¿verdad? O el creer era pequeño, no entendíamos muchas cosas. Entendíamos que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, y entendimos que Él resucitó y que Él fue a la cruz, pagó nuestros pecados, y nosotros creímos en este sacrificio y aceptamos este pago y aceptamos seguirle, como muchos que le siguieron, dejando todas las cosas. Mateo, publicano, recaudador de impuestos, ¿verdad?, que estaba ahí sentado, y cuando Jesús se encuentra a Jesús y le dice sígueme, y él deja ahí su puesto, gran puesto que tenía, para seguirle. Los pescadores, igual, quienes eran pescadores, Pedro y su hermano que estaban ahí pescando, cuando llega Jesús, sígueme y te haré pescador de hombres. Y dejaron todo durante 3 años y medio, le siguieron, aprendieron de él. 3 años y medio y toda una vida después, y ellos predicaron. El apóstol Pablo en el camino a Damasco, quien era perseguidor de la iglesia, cuando tuvo un encuentro con Jesús, comprendió el llamado que tenía, y él, siendo ya estudiado, dice: todo eso lo he dejado por basura, por amor a Cristo. Yo he considerado como estiércol con tal de seguir a Cristo. Y este es nuestro llamado, cada uno de nosotros. Hemos sido llamados de ser nuestra fe algo pequeño, tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, aprendiendo cada vez más acerca de a quién creemos, poder gloriarnos de al Dios tan grande que alabamos y creemos. Es triste que muchos cristianos no tengan un concepto correcto de Dios. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? Si no vamos a la palabra, si no escudriñamos los atributos de Dios, el plan maravilloso que Él tiene a través de toda la Escritura para cada uno de nosotros, si no comprendemos en absoluto. Porque yo me he topado con personas que dicen: no, yo prefiero al Dios del Nuevo Testamento, yo sigo a Jesucristo, pero el Dios del Antiguo Testamento a mí no me gusta, es muy cruel, ¿verdad?, porque mata sin piedad. Vemos eso. Hay gente que comenta incluso esas cosas, ignorando completamente la Escritura, ignorando que desde el inicio en el Génesis hasta el Apocalipsis no se trata de nadie más sino de Cristo. Y que Dios tiene misericordia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Que su gracia y su misericordia, claro, fueron mucho mejor manifestadas en la persona de Jesucristo. Él manifestó ahí su amor. Y es triste que cada uno de nosotros, el autor de Hebreo dice que aún nosotros teniendo tales promesas, pisoteemos la sangre de Cristo. Hablamos de eso la semana pasada. Y tengamos por inmunda la sangre de nuestro Señor. ¿Cuánta mayor condenación no mereceremos aquellos que, aún conociendo lo que Cristo hizo, su obra,
su magnificencia, su poder, su amor, su gracia, su misericordia, aún sigamos depreciando todo eso, aún sigamos valorando mucho más nuestro pecado, nuestros deseos carnales que lo que Él hizo. Así como quienes traspasaron los límites, aquellos demonios que se metieron con mujeres, ¿verdad?, allá en el Antiguo Testamento, y que fueron encarcelados en cárceles especiales de un tormento mucho mayor. ¿Cuánto más aquellos que pisoteamos el nombre de Cristo? Por eso la importancia de comprender a quién alabamos, a quién adoramos y a quién servimos, y cuidar esta salvación que se nos ha dado. Cuidar de lo más preciado que tenemos. Otra de las parábolas que vimos, la perla de gran precio, o el tesoro escondido. Con esto lo comparó el reino de los cielos, nuestra salvación. Dios comparó con grandes cosas, con lo más preciado que alguien puede tener, el cielo. Y solamente es una comparación. No hay nada en este mundo que pueda compararse con el reino de los cielos, pero Jesucristo dijo, bueno, voy a tratar de explicarlo, ¿verdad? Un tesoro, algo que sea muy valioso para ti. Bueno, eso es algo parecido al reino. Tú tienes que cuidarlo así. ¿Quién cuida su dinero? ¿O cuántos van tirando el dinero por la calle? Nadie, ¿verdad? Tienes tu dinero y lo guardas ahí en tu cartera, o sabes incluso lo que tienes. Sabes cada centavo que gastas, ¿verdad? Porque es valioso. Es algo que tiene valor. ¿Cuánto más nuestra salvación? ¿Cuánto más la vida eterna que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? Y ¿sabes qué es lo triste? Que muchos de nosotros no valoramos eso. No pensamos en lo eterno. ¿Cuántos de nosotros, nuestra dedicación, nuestra mente está en las cosas eternas? ¿Cuánto tiempo nuestra mente está en las cosas eternas? En una semana, en el lapso de 7 días. Es más, ni siquiera voy a poner el lapso de 7 días. En el lapso de 16 horas que vivimos prácticamente diario, ¿no? Es lo que más o menos vivimos, ¿verdad? Diariamente. En 16 horas despierto, ¿cuántas horas dedicas a pensar en lo eterno? ¿Cuántas veces te dedicas a escudriñar la Escritura para ver cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es a lo que dedicas mayor tiempo? ¿Dónde gastas tus energías? ¿En planes para evangelizar? ¿En planes para compartir el Evangelio? ¿En planes para tener un estudio que te lleva a tener una mejor comprensión acerca de las cosas de Dios? Pero nuestra carne a veces nos gana, nos vence, y preferimos muchas otras cosas que van en contra del reino de Dios, del avance. Luchemos contra eso. No seamos como la cizaña. No seamos como esos aves que anidan buscando solamente la comodidad. No seamos como la cizaña que se parece al trigo. Parece que son iguales, pero que al final del tiempo Dios declarará: tú eres trigo, tú eres cizaña, tú vas al cielo, tú vas a arder en el infierno. Es triste que mucha gente hoy en día viva engañada, sinceramente engañada. Hay muchos que sinceramente viven engañados. Religiones falsas, doctrinas falsas, gente que aprende cosas falsas y se las creen. Pero la Biblia dice: mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por eso
pereceremos, porque no hay un conocimiento completo acerca del propósito de Dios para nosotros, de no entender el propósito de la extensión del reino. ¿Cómo es que nosotros extendemos el reino? ¿Cómo es que nosotros hacemos crecer eso? Hablé de la religión católica en un inicio porque muchos cayeron en el error. Creció muchísimo. La religión católica creo, es de las más grandes en el mundo. El Islam, otra de las religiones más grandes en el mundo. La pregunta es, ¿están en lo correcto? Crecieron de una manera exponencial tremenda. Pero la pregunta es, ¿están en lo correcto? No. La iglesia de Cristo también ha crecido. Sin embargo, la palabra habla precisamente del trigo y la cizaña. Ha crecido mucho, pero muchos son cizaña. Muy pocos son trigo. Y esa es la parte también de esta enseñanza. Seamos de bendición. Babilonia, a pesar de que fue alguien que oprimió, ¿verdad?, esclavizó a gran parte del pueblo, aquí habla de que ellos fueron de bendición para otros. Es un ejemplo simplemente. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser de bendición para otros? ¿Estás dispuesto a ser de bendición para otros? ¿Cómo? ¿Cómo si nos cuesta trabajo manifestar los atributos de Cristo? Pidamos al Señor por eso. Roguemos al Señor que nos dé fe, aunque sea como la de un grano de mostaza, que pueda mover una montaña, que dice, como vimos en Mateo, digo, porque en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete de aquí, y se movería y nada les sería difícil. Así que ese es el punto también de esta enseñanza. El que sea pequeño como un grano de mostaza no quiere decir que sea insignificante y que no tenga poder. El reino de los cielos inició con poder. Desde la concepción, desde su nacimiento, Jesucristo, Él ya era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reyes vinieron ante Él y trajeron regalos. Ellos sabían quién era. Sabían que aunque era pequeño, Él era grande. Tú y yo podemos ver nuestras deficiencias, pero aún Pablo habla de esto y él dice, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Así nos escogió. Lo que para el mundo es una escoria, es un desecho, lo débil, lo menospreciado, eso escogió Dios. No escogió a los virtuosos, a los estudiosos, a los académicos, a los teólogos. No, a ti y a mí, gente sencilla, que quizá no conocíamos nada acerca de esto, pero nos escogió
porque Él tiene un plan. A pesar de ser débiles, Él quiere hacer de nosotros algo grande en Él, a través de su poder, a través de vivir vidas de obediencia. José, y voy a terminar con esto, un joven a quienes sus hermanos lo despreciaban, que incluso quisieron matarlo, lo echaron en una cisterna porque les estorbaba y quisieron mejor obtener unas monedas, ¿verdad? Dijeron, no, nos va a causar muchos problemas. A ese José, a quienes sus hermanos lo vendieron, a quienes sus hermanos lo menospreciaron, fue a ser grande en las manos de Dios. Hasta el hecho de salvar a un pueblo del hambre. Y allá lo llevó Dios. Allá con los reyes, a cuidar la casa de Faraón. Y aún muchos lo menospreciaron, lo encarcelaron aún, siendo vituperado y siendo menospreciado por algunos, siendo acusado injustamente. Y aún así, Dios usó a este hombre para cumplir sus propósitos. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudarán para bien. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias, Señor, por esta promesa y por este llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros para poder proclamar y extender tu reino. Llévanos a cumplir con este propósito, a proclamar las verdades que tú has puesto en tu palabra, a ser luz, a ser sal, a ser de bendición para otros. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Llévanos a conocerte cada vez más, que podamos estar atentos a tu palabra, que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a tener una comprensión correcta, como aquellos bereanos en el libro de Hechos, quienes escudriñaban cada día tu palabra para ver si las cosas que se decían eran verdad. Gracias te damos, Señor, y pedimos que tú nos hagas diligentes en las cosas que atañen a lo eterno. No permitas que nuestra carne nos lleve hacia ver las cosas materiales, efímeras, temporales, que solo nos distraen y nos llevan a perdernos, sino por el contrario, llévanos a pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo amable, en todo lo que es digno, en tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias te damos por este tiempo y agradecemos esta enseñanza en el bendito nombre de tu Jesús.